Señor, muchísimas gracias porque nos has convocado, Señor. Nosotros sabemos que convocaste a muchos, Padre, pero a los que has traído en este día, Señor, bendícenos, llévanos de aquí alimentados espiritualmente, Señor. Padre, que no olvidemos lo que aquí vamos a aprender. Y en este día yo te pido que pases un carbón encendido por mis labios y que seas tú hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a hacer un recuento de algo porque quedó un hoyo. O sea, no sé por qué razón, pero quedó un hoyo y entonces esto no tiene mucho sentido si no entendemos por qué estamos hablando de esto, ¿ok? Como personas, vamos a decir, no hablamos directamente como mujeres, porque bueno, aquí también hay varones. Como personas, nosotros tenemos, como personas que conocemos a Dios, nosotros tenemos varias causas de sufrimiento, ¿ok? Entonces, a comienzos del año hablamos de dos aspectos. La primera causa de sufrimiento que podemos tener es a causa de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? No es un castigo. ¿Ok? Aclaremos. Dios no busca castigar al ser humano. Dios estableció lo bueno y lo malo. Dijo, esto está mal, esto no se permite. Si ustedes obedecen, tienen esta cantidad de bendiciones. Si ustedes desobedecen, esta cantidad de maldiciones. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en disciplina? Porque el sufrimiento va en ascenso. Porque hay enfermedad y a la enfermedad hay persecución y a la persecución hay pobreza y ya. Y sube, y sube, y sube. Y nosotros, entonces lo que debemos hacer como personas cristianas es revisar qué he hecho mal. Claro que nosotros siempre tenemos una buena razón para haber hecho mal. Entonces siempre estamos, pero ¿qué hice mal, Señor? ¿No? ¿Yo qué hice mal? Y a veces son pecados tan sutiles como el orgullo, como la incredulidad, ¿no? Pues sí, voy a creerle a Dios, pero pues de todas maneras le voy a echar una ayudadita. A veces es el chisme, a veces la mentira, a veces es el maltrato contra nuestro propio cuerpo, nuestra mente. ¿Sí? Hacía mucho tiempo no oía de tanta sangre. Hoy venía en el camión y tenía ganas de tirarme al suelo y hacerme bolita. Porque pues venía de estos, ¿cómo se llaman? Estos corridos donde hablan de toda forma de muerte y de los que matan y la muchacha que mató al otro y la venganza del papá. Yo decía, Dios mío, estos son muchos balazos por todas partes. Esto, o sea, nunca me han untado tanto de sangre en el transporte público. Entonces, a veces eso es maltrato para tu mente. Ok, si tú estás oyendo 8 horas al día esta música, ¿cómo crees que está tu mente? ¿No? O vamos al otro extremo, ¿no? 8 horas oyendo reggaetón, ¿cómo crees que queda tu mente? O sea, pensando que si eres mujer, pensando que eres pues un objeto sexual de lo peor, y si eres hombre, pues con ganas de violar, ¿no? Entonces mejor no. O sea, por Dios, ¿no? O sea, a veces nosotros decimos, pero ¿qué pecado, Señor? Si yo soy tan buena persona, mira, yo ayudo, yo sirvo en la iglesia, yo hago esto, y el Señor dice, a ver, repásale bien. Pecado es el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Lo que no proviene de la fe es pecado, ¿ok? Así, ¿no? El que se desvía del camino del Señor es pecado. Si el Señor te dijo por acá y tú agarras por aquí, es pecado. Aunque sea lícito lo que estés haciendo. ¿Ok? Entonces, hay que revisar muy bien y arrepentirse, porque dice que en la disciplina llega un momento en que la tierra se hace de hierro y el cielo de bronce. Es decir, nada de lo que siembras da fruto, nada de lo que oras es escuchado. A ese punto llega la disciplina. Por eso es mejor siempre decir, Señor, ayúdame, examíname y ayúdame a verme a mí con los ojos que tú me ves.
¿no? No como yo me veo, porque yo veo que lo que yo hago está bien, ¿no? Son muy pocas las veces que uno dice, ay Dios, la regué, ¿no? Uno dice, no, yo no grité, yo hablé con carácter, ¿no? No, pero si yo no la ofendí, yo solo dije la verdad, ¿ok? Entonces, la segunda cosa que vimos, la segunda causa del sufrimiento es el desierto, ¿ok? Y entonces el desierto es donde nosotros, ¿cómo podemos identificar un desierto? Un desierto es el precedente a la tierra prometida. La disciplina tenía como objetivo volvernos a Dios. El desierto tiene como objetivo que aprendamos a depender de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en un desierto? Porque tenemos lo mínimo, las mínimas amistades, ¿no? Puede pasar. Algunos chicos que están en la escuela de repente, ¿no? Tienes no sé cuántos compañeros, conocidos, amigos, pasa cualquier cosa y ¡pum! Dios se mete en un desierto. Más bien, tú te metes en un desierto porque estás en una esclavitud y para salir de la esclavitud tienes que pasar un desierto. Y entonces de 25 amigos que te queda uno. Que de repente que se sienta contigo en la cafetería a tomarse el lunch mientras que los demás te vienen como apestado. Desierto es, tengo un trabajo donde apenas está saliendo al día. Desierto es cuando estoy en lo mínimo. Y el Señor, ¿por qué sabemos eso? Porque el maná era la ración diaria. Y el desierto tiene como objetivo que aprendamos a depender de Dios porque vamos a entrar a una tierra prometida. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la poda. Y bien dijo Damaris, a muchos no nos gusta la palabra poda, pero los que, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes tienen plantas, ¿sí? A mí se me mueren hasta los cactus. No tengo mano, decía mi mamá, para las plantas. No me las toque, me decía. Me voy a echar a perder. Pero, pero pues sí conozco de qué se hace, ¿no? O sea, sí sé cómo se poda y hoy vamos a aprender más sobre la poda. Muy bien, vamos a aprender, vamos a leer un versículo. A ver, exacto. Dice Juan 15, 1 al 9. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y leí todo este pasaje porque es necesario que entendamos qué somos nosotros y quién es Dios. Dios Padre es el labrador, ¿ok? Dios Padre es el labrador. Pero Dios Hijo es la planta, ¿ok? No sé, ¿quién conoce un viñedo? Bueno, haga de cuenta, esto nos puede servir de ejemplo porque los viñedos, la vid es una planta rastrera, pero si la dejas en el suelo, la uva se va a podrir. Entonces, lo que se hace es poner guías. Guías podrían ser como estos postes, y la vas enredando, y la vas enredando. Y entonces cuando tú entras a un viñedo, ves así. Y ahora vamos a entender varias cosas sobre la vid. ¿De acuerdo?
No puede estar tirada en el suelo, ¿de acuerdo? La, la uva, dependiendo de la tierra donde esté, tiene ciertas características. ¿Han visto eso que dice, es que compré champaña de no sé cuánto dinero? No, por ejemplo, compré una botella de champaña en 250 pesos. Y yo le digo, no es champaña. No es champaña. Se llama vino espumoso. ¿Por qué? Porque la única champaña se produce en una región de Francia donde el suelo tiene cierta característica. Esa región se llama Champagne. Y una botellita te sale como en 5,000 pesos. Entonces el de 250 es un vino espumoso, sabe muy rico, sí es de la uva, pero no es champán. ¿Sí? Y cuando le dicen, ¿quiere un vino de durazno? Eso no es vino. ¿Ok? No, eso no es vino, porque vid viene de vino. O sea, vino viene de la vid, de la uva. ¿Ok? Dejando estos conocimientos claros, me regalan la siguiente. Vamos a hablar hoy de por qué es importante que nosotros conozcamos algunos aspectos de la poda y saber por qué necesitamos la poda. Tú, yo y todos nosotros necesitamos ser podados. ¿Sí? Todos los árboles necesitan ser podados. Todas las plantas necesitan ser podadas para ser rejuvenecidas. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de diferentes tipos de poda y aquí van a salir sabiendo mucho de la poda de la vid. ¿Ok? Siempre se tiene que mantener un equilibrio entre el follaje, o sea, la cantidad de hojas de la vid y las uvas. Si hay mucho follaje, mermará la producción de uvas. Y si hay muchas uvas, entonces no van a haber buenos sarmientos. Sarmientos son esos brotecitos que se van a convertir en nuevas ramas. ¿Ok? El alimento que se extrae de la tierra, que va subiendo por el tallo, o le da alimento a la uva o le da alimento al follaje. Entonces, el equilibrio y un buen viñador sabe que tiene que mantener ese equilibrio. ¿No? Porque dije, no, pues deje crecer muchas uvas. ¿Han visto esas uvas chiquititas a veces que te venden y dices, o sea, ¿qué es esto, no? Es porque había mucho follaje y entonces la uva sale así de pequeña. ¿Ok? Entonces, a continuación nosotros vamos a ir realizando un paralelismo entre la poda y la vida de una persona cristiana, porque pues está aquí referido como mujer, pero obviamente hay varones a los que también eso les va a servir. Existen dos tiempos de poda. Uno que es el tiempo en invierno y otro que es el tiempo de verano. En el tiempo de invierno se hace una poda, la siguiente. Se hace una poda que la planta no está verde todavía. ¿Ok? Entonces, ese tipo de poda tiene diferentes propósitos y se hace para diferentes cosas. Y vamos a ver a continuación. En la vida de la mujer cristiana, este tipo de poda se da en su primera etapa o recién convertida antes de empezar a servir al Señor. ¿Ok? Todos antes de empezar a servirle a Dios, tenemos una poda. ¿De acuerdo? Nos quitan familiares o amigos, ¿sí? O enemigos que parecían amigos o cosas así, o cosas personales, ¿no? De las cuales hasta estábamos orgullosos, ¿no? ¿Sí? Apegos, este tipo de cosas que Dios las quita de nuestra vida. Y toda poda duele. ¿Sabe usted cuando una persona ama las plantas, sí? No está loca, pero cuando una persona ama las plantas y quiere quitar, ¿cómo se llama esto? Quiere sacar ¿cómo se llama? No me acuerdo. Un brote, entonces no va y corta ahí, ¿no? Sino va y le dice a la planta, te voy a quitar un hijito, pero lo voy a cuidar, a ver, déjame ver cuál es el que menos daño te va a hacer.
Porque no vas a agarrar el del centro, el que está más metido, porque si no maltratas las demás ramas, ¿no? Yo les digo no porque yo haga eso, sino porque veía a mi abuelita y a mi mamá hablar con las plantas, ¿no? Y yo decía, ¿a poco te escuchan? Pero cuando una planta, como cualquier otro ser vivo, es bien tratada, responde bien, ¿no? Entonces, la primera poda se llama poda de plantación y obedece justamente a esto. Dice, es la que se practica al sembrar la planta y consiste en escoger el mejor sarmiento. Es el brotecito, la ramita, ¿no? Y eso es lo que se va a sembrar. Perdón, la anterior. Todos los nutrientes están en ese solo sarmiento. ¿Cómo se escoge? Pues miramos la planta, miramos la vid y miramos cuál es el que está más gordito, más floreciente, porque ese tiene más nutrientes. No escogemos al debilucho. Eso es importante porque en esta primera poda que sufrimos como personas cristianas, el Señor corta de nuestra vida y escoge lo mejor de nosotros. ¿Ok? Entonces, si lo mejor de ti es la generosidad, Dios toma eso. Si lo mejor de ti es tu fe, Dios toma eso. Yo le digo a la gente que a mi Dios no me quitó el mal genio, ¿ok? Ni lo impetuosa. No, pues yo me agarraba a trompadas con todo el mundo antes, ¿no? Tenía una boca terrible, terrible, una boca horrible, ¿no? Y era enojada, ¿no? O sea, vivía enojada. A mí Dios no me quitó eso. Dios dijo, ¿eso sirve? Vámonos, lo vamos a plantar. Lo vamos a poner en la tierra y ahora vas a agarrar ese ímpetu y vamos a ver para qué sirve. ¿No? Si usted estaba pensando que Dios iba a ser chiquitibuna la bien bomba, ya, se te fue el mal genio. Chiquitibuna la bien bomba, se te fue la tristeza. No, no, eso no va a pasar. ¿Ok? Dios va a sepultar esto y de ahí va a crecer algo bueno, pero no te lo quita. ¿Ok? Eso, ¿en dónde queda? En nosotros. Eso queda en el Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto, un fruto, ¿no? Lo siembra, eso que nosotros traemos, que siembra en el Espíritu y desde ahí empieza a dar un fruto. Entonces, el sarmiento espiritual, ¿no? La parte espiritual es lo que va a Dios a hacer brotar de nosotros y retira sarmientos que nos gustan, pero que consumen mucho de nuestro tiempo y de nuestra energía. Por ejemplo, las relaciones con los amigos. Por ejemplo, ay no, pues no le digan nada a Yolanda porque se va a enojar. ¿No? O sea, una de las cosas que Dios tuvo que quitarme fue eso, como de, ¿y qué si se enoja? Pues a ver qué hace, ¿no? ¿No? Porque esa, digamos, esa popularidad me hacía que creciera más mis ganas de pelear y de hacer cosas. Entonces, Dios nos quita eso porque eso nos va a secar, no hace que nosotros crezcamos bien espiritualmente. Los sarmientos tales como amistades, como hábitos, etcétera, nos son retirados y nos dejan ese sarmiento espiritual de, ok, ese carácter, más bien ese temperamento a lo bruto que tienes, lo vamos a sembrar en lo espiritual y ahí va a dar fruto. El siguiente tipo de poda, dentro de la poda de invierno, la siguiente, es la poda de formación. Entonces, depende de la orientación o dirección que se quiera dar a la planta, se escoge el brote mejor ubicado y los demás se quitan. Entonces, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Que nosotros nos damos cuenta de, estoy desubicada, pero ¿hacia dónde es el oriente? Hacia allá, ¿verdad? Oriente, ok. Entonces, de ahí viene el sol. No, a ver, espérame, ¿me perdiste? Ah, ok, entonces,
Exacto, por ahí, ok. Entonces, el mejor sol, ¿cuál es? Ese, el de la mañana, ¿ok? Entonces nosotros no vamos a lo bruto a decir, ay, no, me gusta este está bonito, enredémoslo. Es, a ver, por dónde sale el sol y de esos, de donde, o sea, empezaría por allá a enredar, a poner la guía. Pero no puedo dejar que todas las ramas crezcan, porque si no, la raíz no va a dar suficiente fruto para que todas las ramas crezcan. Entonces agarramos el mejor brote y lo empezamos a enredar. Y los otros los cortamos. En la vida de la mujer cristiana, de la persona cristiana, sucede de manera similar. Dependiendo de la misión que Dios tenga para ti, entonces Dios podrá o quitará cosas para ir preparándote para cumplirla. Sin importar cuál maravilloso sea el propósito, toda pueda causar dolor. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor mi misión, la mía personal, no es la misma que la tuya. ¿De acuerdo? Sí, yo sé que Dios me llamó a pastorear. Pero Dios no me llamó a pastorear en masas. Definitivamente no soy una pastora de masas. Yo soy una pastora uno a uno. O sea, yo vuelo a oveja, ¿me entiendes? ¿De acuerdo? Tenemos un programa de discipulado, ahorita vamos a empezar, o sea, cada tanto tiempo, yo me echo encima una serie de personas y las disipulo, ¿no? Así yo, o sea, a ver, y tu devocional, y esto, y cuáles son tus propósitos y tus objetivos, y vamos a ver, y qué te falta, y no, y entonces eso hace más o menos dura 2 años, ¿ok? Entonces cuando les digo, cuando ya tú tienes el ADN de la iglesia, te suelto. No te dejo de pastorear, te suelto como discípulo. Ya tienes ADN. Y hay solamente un par de personas más en nuestra iglesia que están en capacidades que yo les puedo decir, discipula. ¿Ok? Porque se requiere ciertas cosas. Entonces, yo sé que Dios me levantó a mí así. Esa es mi misión. Entonces, Dios quitó muchas cosas de mi vida. Porque yo llegué a la iglesia teniendo 3 carreras, manejando niños, ¿no? Yo llegué la doña a la iglesia. Mi esposo ya había sido pastor fundador de iglesias, copastor. Entonces, siga, patrón, ¿verdad? Pero yo traía aquí algo muy fuerte espiritualmente. ¿De acuerdo? Entonces Dios empezó un tratamiento uno a uno. ¿Ah? Una podaza. Yo recuerdo que había una hermana de nombre Fabiola que era fisioterapeuta. A mi esposo le encantaba que ella, o sea, bueno, la iglesia se acostumbraba a que alguien dirigía y la misma persona que dirigía ministraba la alabanza, ¿no? Esta mujer tenía un fuego, pero de aquellos. Y ella decía, hermano, cierra tus ojos, ¿no? Y levanta las manos para el Señor y yo. ¿No? O sea, a mí no me vas a mandar, ¿no? Entonces Dios tuvo que ir haciendo muchas cosas, porque pastorear a uno requiere que de veras seas un adorador. ¿De acuerdo? Porque si no te vas a ir por las masas, ¿cuántos quieres, no? Y es que si vas y no sé qué, bueno, les voy a decir que en algún momento varias iglesias nos dijeron, te contratamos como pastor y yo, caray, y te damos seguro social y no sé qué yo, no. O sea, es que mira, tienes una iglesia bien pequeñita y nosotros somos tantos y yo. Ajá, ¿cómo? O sea, ¿ustedes contratan siervos? No. No tengo nada en contra de que se le dé un sueldo a un pastor, yo dependo de mi iglesia para vivir. Pero es diferente
depender de la iglesia, que si hay perfecto y si no, no, a que te contrate, te pagan un salario, porque no soy asalariada. Yo no soy asalariada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, Dios quitó muchas cosas en mi vida para que yo pudiera ir uno a uno, ¿no? Y tuve el mejor pastor, además del Señor Jesús, para hacer así. Y le doy honra a mi pastor. Se llamaba Gabriel Quiroga, ya está muerto, murió de un infarto. Y él era un hombre precioso, era el amor empastado, o sea, así. Había sido hippie, se convirtió siendo hippie, su esposa era hippie y la mamá de su esposa fue a pedirle un dinero prestado y la mamá le dijo, está bien, te lo presto, pero si has conmigo a la iglesia. Y fue, y fue. Y estuvo todo el culto y él dijo, sí, pero nos sentamos atrás. Y estuvo todo el culto y él dice, yo hacía cuentas, cuánto me iba a prestar, cómo lo íbamos a pagar, qué íbamos a hacer y cómo íbamos a invertir. Y se le llamaba al altar. Y él dijo, claro que yo no va a pasar. Dice, cuando me vuelvo a dar cuenta, ya se había acabado el culto, que había comenzado a las 10 de la mañana, eran las 3 de la tarde y yo estaba tirado en el altar llorando. ¿Cómo pasó? Dios. ¿Ok? Dios. Y ese hombre realmente era un siervo uno a uno. A nosotros un día se nos dañó el carro, él no era mecánico, pero a los 5 minutos estuvo ahí. ¿No? A ver, William, tranquilízate, vamos a ver, consigamos esto, hagamos la grúa, la no sé qué. Y así como era con nosotros, iba a sacar a una chica, bueno, a una señora de la cama, dejársela a su mamá anciana en el baño para que la señora la bañara, esperaba, la sacaba y la llevaba a su cama. Un pastorzazo. Y él tuvo que quitar muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Con el respeto que me merece, yo creo que si a mí si mi pastor hubiera sido Cash Luna o, no sé, Marco Duido, quién sabe quién, pues no hubiera llegado a la misión que Dios tenía para mí. Dios tenía que plantarme ahí porque Él tenía algo especial. Él buscó el sol y el mejor sarmiento. ¿Ok? Entonces, sí, un antes. Después viene la poda de producción. O sea, si ustedes pensaron que ahí solamente es una podita, no, 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 hay muchas podas. Vamos a ver. La poda de producción se practica cada año. ¿Ok? Cada año, diga conmigo, cada año. Cada año Dios va a ir con nosotros y va a decir, a ver, esto está sobra. Y se hace para mantener la planta, su forma, ¿no? Y para que su producción, pues deje el número de yemas suficientes para una buena producción. Recuerde que hay un equilibrio entre hojas y uvas. Entonces, si salen muchas hojas, vamos a tener pobres uvas. Entonces el Señor dice, yo paso de año en año, Dios Padre, ¿ok? Porque nosotros estamos pendientes de esa vid, que es todo lo que está enredado desde allá por todas las partes hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor, el Padre viene y mira y dice, aquí hay muchas hojas, vamos a quitarlas porque entre más follaje haya, más se cierra el sol, menos producción hay o menos calidad de producción hay. Y entonces viene y nos quita cosas. Hay podas de las que uno ni se da cuenta, pero hay podas que duelen y duelen mucho. ¿De acuerdo? Y hay podas que son amistades cristianas de toda la vida. O sea, hay una persona para mí tan importante que de veras era más que mi sierva, era mi amiga, mi hermana en Cristo, era como mi hija. Bueno, ella me llevaba al médico, yo prefería ir con ella que con mis hijos, o sea, así de ese punto.
Y el Señor, como que eso ya no deja entrar suficiente luz en tu vida, ¿ok? En la vida de la mujer cristiana habrán podas periódicas que traerán dolor, porque Dios estará quitando cosas para mantener nuestra forma. Nuestra forma es parecernos a Cristo. No es depender de una persona. Y entonces uno dice, ay Señor, entonces, ¿hasta cuándo? Es que mientras la vid siga creciendo en nosotros estamos pegados a esa vid, estamos sirviendo en el Señor, va a seguir pasando y no hay que asustarse. Duele, sí, pero Dios está haciendo algo bueno, nos está manteniendo con esa forma que tenemos que tener, ¿ok? Y nuestros frutos, o sea, para que mantengamos nuestra forma, parecernos al Señor y mantener nuestro fruto interno, que es pues el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Pero también mantener los frutos externos, que es ganar almas y crecer ministerialmente. Entonces, para que nosotros nos mantengamos pareciéndonos a Cristo, dando fruto interno y dando fruto externo, necesitamos tener esta poda de producción. ¿Ok? Que como les decía, pasa periódicamente. Poda de rejuvenecimiento. Todas, bueno, aquí hay alguien que vende Mary Kay y me dirá si sí o no. Uno de los productos más vendidos. Cuando uno está joven como ustedes, uno dice, me vale, las arrugas no llegarán a mí, ¿no? Pero cuando uno tiene la edad que yo tengo, uno dice, Dios mío, ¿dónde salieron tantas arrugas y tan rápido? ¿No? Entonces, uno de los tratamientos o de las cosas que más éxito tienen, pues es todos estos tratamientos de antienvejecimiento que ahora resulta que te los venden desde los 25 años, ¿no? Entonces, pero bueno, porque sí, hay tratamientos antienvejecimiento antes de los 30, después de los 30, los 30 a los 40, de los 40 a los 50, etc., ¿no? El que tenga plata, cómpreselos. ¿De acuerdo? Sí. Cómpreselos, no pasa nada, ¿no? Si lo puede hacer, regáleselo, ¿no? Pero cuando nosotros nos dicen rejuvenecimiento espiritual, nosotros decimos, ¿qué? Sí. Porque también hay envejecimiento espiritual, como hay obesidad espiritual. La mayoría de los cristianos son obesos espirituales. ¿Por qué? Porque van a la iglesia, se sientan, oran, apuntan, van a los cultos de los lunes, de los miércoles, de los viernes, van a los desayunos, van a conferencias, van a campamentos, pero ni un alma. No están en ningún ministerio. Entonces esto es como el cuerpo. Si yo como y como y como y no hago nada, aunque merita fruta y verdura, como de todas maneras me va a engordar. ¿Ok? Porque por ahí dicen, ¿por qué los pandas son tan gorditos si lo único que coman son hierbas? Porque les duermen muchísimo. ¿Ok? Así nos pasa a algunos. Despiértate tú que duermes, iglesia. ¿Ok? Y levántate y a trabajar, porque si no, ¿ok? La poda de rejuvenecimiento se aplica sobre una planta o rama avejentada. Es una poda severa. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, hoy que venía, veía a la carretera, la principal, cómo se veía de seco, ¿no? Y cómo ya se ven tostados algunos árboles, ya quemados. Y yo decía, Señor, manda la lluvia, porque vivirán estos árboles, Señor, y necesitamos de verdad que vivan. Pero ya están secos, ya no tienen ni una hojita, ¿no? Y solo si viene la lluvia. Y eso si viene ya, porque pues también así pasa con la vid, cuando ya vemos como rígido el tronco, ya decimos, esto hay que podar. Y entonces, vamos con todo.
Y eso duele. ¿Se acuerdan cuando por allá en la Biblia dice rejuvenecerán como las águilas? Y todo el mundo dice, yo quiero rejuvenecer como las águilas. Vámonos, ¿no? Vaya, subas al pico más alto, quítese con su pico todas las plumas. Después, ¿sí? Estréllese contra la peña, quiébrese las uñas y quiébrese el pico. Y ahora sí, a rejuvenecer. Ahora algo así va a pasar. Ahora entonces, a veces en nuestro caminar con el Señor, la mujer cristiana o la persona cristiana puede dejar que un área de su vida espiritual o ministerial se seque. Y entonces vendrá este tipo de poda que, aunque dolorosa, tendrá siempre el propósito de volver a traer vida. Y a veces Dios te quita trabajo, te quita ministerio, te quita todo y tienes que agarrarte de la vid verdadera y decir, no me va a soltar. Porque está envejecido, hay que quitarle todo para que todo el nutriente que entre vuelva a dar vida. Quitan uvas, quitan hojas, quita todo. Entonces es cuando nosotros decimos, pero es que llego a la iglesia. Bueno, ya ni en la iglesia siento paz. Como que siento que Dios le está hablando a todos menos a mí. Veo a todo el mundo metido en la presencia de Dios, y yo, Señor, ayúdame a sentir algo, ¿no? Y justamente el niño que está al lado mío corre. Cuando yo ya le estaba clamando a Dios que pasara algo. Y entonces Dios dice, es que te voy a quitar hasta la última ramita, ¿no? ¿Usted cree que podría evitar esta poda? Sí. Separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros de veras mantuviéramos el primer amor vivo, nos evitaríamos eso. Porque tendríamos la fuente de la eterna juventud a nivel espiritual. Pero ¿qué pasa? Resulta que ahora sirvo en el ministerio de alabanza, yo no, porque yo canto horrible. Sirvo en el ministerio de alabanza, estoy en mujeres, estoy en intercesión, voy a los desayunos, hago esto, entonces estoy tan ocupada que mis 2 horas de oración que me echaba al principio, ahora 10 minutos y eso sí me va bien. Ah, pero en el coche lloro. Está bien, nadie se muere ni se va a ir al infierno por orar 10 minutos. Tranquilo, usted va a llegar al cielo. Solo que le espera eso. Siempre les digo, ¿cómo lo prefiere? ¿Con anestesia o sin anestesia? Usted decide. ¿Ok? Nosotros decidimos. Dios quiere lo mejor de nosotros para Él. Y si nosotros le damos lo mejor de nosotros a Él, Él nos da lo mejor de Él a nosotros. Excelente negocio, ¿no les parece? Mire, sino una rubita espiritual, piel tersa, ¿cómo se llaman ¿cómo se llaman estos, los coreanos? Con esa pielecita así que, ¿no? Así vamos a estar nosotros, tercitas, ¿no? Jovencitos a nivel espiritual, si hacemos lo que funciona. La siguiente. La otra poda es la poda de verano, que es cuando la planta está verde. Cuando usted pasa por estas podas, no sé si han ido a la ruta del vino. Cuando entran a los viñedos van a entender perfecto la enseñanza. Perfecto la entienden, porque los llevan por los viñedos. Yo no he ido, pero mi hija fue y tomó video. Entonces dije, pues sí, perfecto. Ahí hay varios tipos también de podas. Hay una poda que se llama desyemado. A ver, déjame ver si con algo aquí le puedo mostrar. Perdón. A ver si con algo aquí. Bueno, esto es, ¿cómo se llama? Hecho, ¿no? Pero algo así es una yema.
¿ok? Algo así es un brote, pero algo más grueso o más grande que esto sería un sarmiento, ¿ok? Ya una rama grande, ¿ok? Entonces, esta poda se llama poda de desbrote, de pellizco o de despunte. Es cuando se agarran eso que está saliendo y se quita inclusive con las manos. O sea, tienen gente, por eso los latinos, cuando vamos a Estados Unidos, ¿sí? No llegamos de gerentes la mayoría. La mayoría llega a trabajar en el campo y hacer este tipo de cosas, porque con sus manitas tienen que estar quitando cositas. ¿Ok? Entenderá que sus uñas sangran. ¿Ok? Porque no es una hectárea de cultivo que le dan. Es dele, ¿no? Estos tres tipos de poda básicamente consisten en lo mismo, se hacen en la planta en plena producción y consiste en eliminar yemas o brotes o pellizcar o despuntar ramas para que no vuelvan a desarrollarse y se hace en procura de concentrar todo el alimento y recursos de la vid en un solo sarmiento. Porque evidentemente la vid trata de volver a tener vida y saca yemas y saca brotes. Y entonces hay que estar así. Si usted quiere sacar esas uvas así, grandotas, bonitas, se necesita estar ahí, pellizcando. Y eso todos los días lo hace el labrador. Si usted alguna vez se preguntó dónde estaba Dios, pellizcándolo. Cuando usted está teniendo fruto, cuando su ministerio está creciendo, cuando la iglesia tal cosa, cuando el desayuno tal cosa, vienen y te pellizcan. Dios lo está haciendo para que suframos, no. Lo está haciendo para que el fruto que Él quiere de nosotros sea muy bueno. Para que el que lleva fruto lleve mucho mejor fruto. ¿Ok? Está lo bueno, está lo excelente y está lo que Dios quiere. Nosotros ya estamos dando frutos. Usted permanece en Cristo. Ya lleva fruto. Algo Dios está haciendo en su vida, no es la misma persona de hace un año, de 2 años, no. Usted ha crecido. Usted a alguien le ha testificado, aunque no le haya predicado, pero a alguien lo ha visto obrar bien. A alguien ha impactado. El hecho de que no lo llame por teléfono y le diga, ay, tú cambiaste mi vida, no quiere decir que no hayas tocado la vida de la gente. Porque nosotros no somos instrumentos, pero el organizador está en los cielos. O sea, Dios siempre está haciendo algo a través de ti y en ti. Fruto hay. Pero cuando estamos dando un buen fruto, cuando tal vez estás discipulando, cuando tal vez estás llevando la palabra a la parte donde veras Dios quiere que trabaje, cuando tú estás haciendo lo que Dios te llama a hacer, el Señor quita esto que está, esto aquí, esto. No porque sea malo, como decíamos hace un rato, porque nos es lícito, pero Dios lo quita. Si se dieron cuenta hoy, me dijeron, más café, en otra época que hubiera dicho, claro que sí. Pero Dios está quitando cosas en mí. ¿Lo vas a consumir? ¿Lo vas a quemar hoy? Cómetelo. ¿No lo vas a quemar hoy? No te lo comas. Porque mi mente era, ¿me gusta? Me lo como. ¿Ok? Esa era mi mente. ¿Me gusta? Me lo como. ¿Por qué? Porque me lo merezco. ¿No? Y el Señor me dijo, a ver, Yolanda, la báscula no miente. Tú estás comiendo más de lo que consumes. Mi amor, usted no va para verde. Usted va para vieja. Entonces, tienes que aprender a decir, no gracias. Un solo café. Un solo pan. Claro que hay montones de pan. Y si yo les digo, me regalan un panecito, me lo van a dar.
No, pastor, agarre el que quiera, ¿no? Es que me gustó el que tiene la hermana Maná. No, tómelo, pastora. No, por favor, no. O sea, uno, ¿no? Yo la concha, no, es la orejita, la concha no, la orejita, la orejita. ¿De acuerdo? Porque hay cosas que Dios nos va quitando hasta en eso. Antes pasó esto y yo, ¡ah! Y llamaba y hablaba y contaba y ahora, ay, de rollo y el amor, hablemos usted y yo, ya, sin dramas, con nadie, ¿no? Dios te va quitando esas pequeñas cosas que tú dices, pero pecados no son, pecados no son. Veía yo, no sé, yo tengo hijos que no me merezco, o sea, hijos que de verdad son herencia de Jehová y Dios me dio grandes hijos que yo no me merezco, ¿de acuerdo? Eh, y antes, no sé, cualquier cosa que estaban, hablan mucho, mi hijo mayor y mi hija intermedia hablan mucho de muchas cosas y yo estaba interviniendo cada ratito. Y con la más pequeña, pues no se llevan mucho, porque el hermano mayor tiene 21 años. Bueno, ella tenía 21 años cuando ella nació, la intermedia tenía 11 años y nació una bebé. O sea que mi hijo mayor se siente el papá de mi hija. Y mi hija lo mira y dice, usted no es mi papá. Entonces nada más, yo entraba a la cocina, que es donde se reúne, y los veía que le estaban diciendo cosas a Andrea y yo ya iba y siempre, ¿no? Y siempre salía algo mal. Y Dios dijo, va a votar la niña. Ya va a votar, ya tiene INE. Que lo ejerza. Rota esa hojita. No va a prosperar. Que se defienda sola. Pero es que sus hermanos sí le dicen que se defienda sola, mamita. Son 3 hijos. Los tiene que cuidar iguales. No siembre discordia. Que se defienda sola. Yo, paso por la cocina y escucho que están hablando. Yo sigo derecho, sigo derecho, sigo derecho. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros tiene algo que quitar. La siguiente. Ya estamos terminando. Poder de raleo. O sea, ahí se rompen racimos o de racimos. Es la eliminación de parte de la producción para asegurar la calidad del remanente. Entonces, se ven las uvitas que se están descolgando y el podador dice, estas uvas de acá de la mitad están bien, pero tal vez las de este costado o las de este están muy chiquitas. Entonces, ¿qué hace? Arranca esas pequeñas, ¿sí? Y casi las regala, ¿de acuerdo? Para que las que están bonitas crezcan más. Después de eso, ustedes quedan capacitados para ir a sembrar su vida. Este tipo de poda resulta ser una de las más dolorosas y desconcertante, puesto que el Señor retirará parte del fruto, es decir, quitará ovejas de la iglesia o te quitará un ministerio, o sea, te va a doler, para fortalecer un fruto específico que Dios tiene preparado para grandes cosas, aunque a nuestro parecer parece de poca monta, pero pues perder el fruto duele muchísimo. Yo conocí a un pastor que salió de Villahermosa, lo empezaron a mandar a Coatzacoalcos, él iba, hasta que el pastor le dice, quédate allá, está creciendo bastante la obra, vende su casa, en Villahermosa, se compra casa de Coatzacoalcos, su esposa enojadísima, pero acepta, compra un terreno, hace una iglesia más grande que la iglesia de Villahermosa, y el pastor de Villahermosa, que era su cobertura, le dice, quiero que asumamos la visión de los 12, del G12. Y este pastor dijo, desde que me lo dijo, sentí un hueco en el corazón. Y le dije, no sé, pastor, te pago el viaje a Colombia, porque el G12 salió de la iglesia de Pastor Castellanos en Colombia.
Lo mandó a Colombia, lo recibieron de la iglesia, así un domingo en la mañana, lo reciben en el aeropuerto, llega con su maletita, dice, con mi maletica de rodachines llego, entro a la iglesia, están predicando, y lo primero que yo escucho decirle al Señor es, para esa iglesia es la visión de los 12, pero para ti no, entrega la iglesia. Una iglesia con templo propio y más de 3,000 personas. Que Él levantó con su sudor. Dice, estuve 8 días y los 8 días el Señor me dijo lo mismo. Cuando llegué a Ciudad de México, tomé vuelo para Villahermosa, llegué a Villahermosa y me pasé de largo. Me fui a mi casa, me fui a casa calladito. No quise ver al pastor, hasta que el pastor me llamó. Y yo le dije, te entrego la iglesia. Para esta iglesia es la visión del G12, pero para mí no. Dios me lo dijo. Le hicieron una mala pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Le pasaron muchas cosas. Dios levantó otra iglesia, hasta perdió a su esposa. Perdió a su esposa porque murió de cáncer. Si alguien tiene que enseñar sobre esta poda, yo creo que este hombre me quitó el sombrero delante. Para que usted se dé cuenta lo que cuesta una poda de rareo o de racimo. Entonces, ahora sí, sigamos. Ahora sí vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros en la poda, porque ya les expliqué la poda y qué va a hacer Dios, y entonces, ¿y ahora qué hago yo? Muy bien, vámonos rápido. Dios espera que la mujer cristiana confíe en la característica de Dios, en la personalidad de Dios, que Él es bueno. A los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. No es que todas las cosas son buenas, es que van a ayudar para bien. Se me murió el hijo, va a ayudar para bien. Perdí el negocio, va a ayudar para bien. ¿O no? ¿Qué? Sí. Se cerró la iglesia, va a ayudar para bien. Dios espera que la mujer cristiana no se aferre a lo que debe ser podado. En en Isaías, el capítulo 55, versículo 8 y 9, dice que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Que como está lejos el oriente del occidente, así estamos nosotros de lejos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que los pensamientos de Dios son mejores y que la visión de Dios es mejor porque Él está viendo el pasado, el presente, el futuro. Nosotros vemos lo que está al frente de nuestras narices y a veces ni eso. ¿Ok? Lo siguiente. Dios espera que la mujer viva el ciclo de la pérdida porque cada poda es una pérdida. ¿Ok? Así sea, así chiquito que te quiten, es una pérdida. Y entonces uno dice, ya estoy cansado. Dios conmigo me quita todo. Y Dios espera que nosotros entendamos que la pérdida es un proceso que debemos aprenderlo a vivir, que hay un tiempo de sembrar y que hay un tiempo de cegar, que hay un tiempo de reír y que hay un tiempo de llorar. Hay un tiempo en que somos podados y otro tiempo en que hay fruto, ¿ok? Pero si no, después de verlo ser podado ya vio todos los tipos de poda que va a haber, ¿ok? La siguiente. Dios espera que nosotros enfrentemos en este proceso de duelo de cada pérdida, que pasemos la negación. ¿Qué es la negación? Es decir, no está pasando. No, yo no creo que esto sea para siempre. No, tenemos que aprender a pasar por esto. Debemos evitar permanecer en esta negación de no, a mí no me está pasando. No, es suficiente. ¿No? O sea, eso le pasa a otros cristianos, a mí no. No, a mí también me pasa. La fase de enfado, que pues es enojarse con Dios por esta que nos está quitando. Y entonces nosotros a veces buscamos culpables, ¿no? O nos culpabilizamos en esa fase, o culpabilizamos a Dios. Nosotros tenemos que superar esta fase y evitar entrar en rebeldía y alejarnos de Dios, porque es normal enojarse, pero no nos podemos quedar enojados. Si usted es casada, entendió ya eso.
En días pasados vi un videíto. A un muchacho le dice a su pastor, pastor, quiero casarme. Y el pastor lo voltea a mirar y dice, pídeme perdón. ¿Por qué, pastor? Yo no he hecho nada. Pídeme perdón. ¿Por qué, pastor? No he hecho nada. Que me pidas perdón, hombre. Pastor, de veras no sé qué hice, no entiendo. Pídeme perdón. ¿Pero por qué, pastor? Cuando entiendas que vas a tener que pedir perdón por lo que no hiciste, estás listo para casarte. ¿Ok? Y nosotros sabemos eso. Que aprendimos a dejar pasar. Y a dejar pasar los enojos y demás, porque si no, se acaba el matrimonio. ¿Ok? Otra fase es la negociación, es cuando la mujer cristiana empieza, Señor, si tú me das, entonces yo hago, Señor, si me regresas ese matrimonio, Señor, si me regresas al hijo, si haces esto, entonces yo hago y yo pongo. Por favor, no prometa lo que no va a cumplir, ¿ok? Porque la negociación con Dios no se hace así. Usted ya tuvo su paga, se llama salvación. Eso era todo. De ahí para allá es misericordia y lo que Dios quiera. Fase de dolor emocional o depresión. La mujer cristiana debe evitar verse como una víctima de Dios. A mí han visto de, ay Señor, ya sé que tus mejores batallas se las das a los mejores soldados, ya sé, pero yo no soy un Rambo espiritual. ¿Ha visto ese meme por ahí en Facebook? Ya deje de sentirse así. Ni usted es la persona más valiente, ni le están dando la más dura batalla. ¿Ok? Usted no sabe lo que puede pasar en la vida. Yo aprendí de una persona algo terrible. Una joven era violada por su papá desde los 12 hasta los 20 años. La soltó cuando quedó embarazada. Y tuvo una niña con un síndrome horrible. Tuvo que cambiar de país para permitir hacer muchas cirugías. Es una chica que no llega a los 40 años y tiene más de 50 cirugías en su cuerpo. Y ahora tiene cáncer. Si usted pensó que a usted le han dado una batalla dura, ¿qué tal si se avienta eso? Porque ni la mamá ni la niña, la mamá decía, yo levanté a mi hija cuando me la entregaban en el hospital y me quedé quieta. No podía llorar, no podía hablar, no sabía qué había pasado. Para que nunca más se queje de las famosas batallas que usted tiene. ¿Ok? Y la última fase es la fase de la aceptación. La mujer cristiana debe evitar caer en el desánimo o en la apatía de, bueno, ya para qué ser cristiano. Pues sí, sí voy a seguir yendo a la iglesia porque soy obediente y sé que, pero ya sí, como que entrarle, pues ya no, porque la verdad es que Dios ha sido muy duro conmigo. Ya sabe, si entra en eso, ya está pecando. Dice el autor de la vid, Charles, no recuerdo su apellido, dice, si usted no reconoce que está en poda y se pone rebelde, puede caer en disciplina. Y entonces a la poda, súmele la disciplina y no le va a gustar. La siguiente. Dios espera que la mujer cristiana sea resiliente, es decir, que se levante y cree una nueva realidad a partir de lo que vive. Dios espera, en serio, que pongamos por obra Josué 1:9, ¿no? Mira que yo te mando que seas valiente, no temas, no desmayes, porque donde tú vayas yo voy contigo. ¿Ok? Dios espera en realidad que nosotros podamos recordar esa nueva identidad que tenemos en Cristo y establecerla como una promesa. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No un pedacito. ¿Ok? Todo. Amén. Muy bien. Eso es cuando la mujer cristiana lo está enfrentando, pero a veces la mujer cristiana ve a su hijo, a su esposo, enfrentar una poda.
¿Qué puede hacer la mujer cristiana o qué puede ser en general un cristiano cuando ve que otro está siendo podado? La persona cristiana puede ayudar a otro que está pasando por la poda, ayudándole a entender qué es la poda y cuál es su propósito. ¿Ok? Por eso ese material queda ahí para que sea distribuido. ¿Ok? Quien está pasando por la poda enfrenta el dolor de lo que está perdiendo, pero además, en la mayoría de los casos, no conoce el por qué y esto le produce a algunos zozobra y a otros culpa. Entonces, cuando usted se sienta con una persona y le dice, mire, es que hay estos tipos de poda y esto es para que la persona lleve más fruto, etcétera, entonces la persona puede recibir. La mujer cristiana puede apoyar o ayudar a otro que está pasando por la poda, orando por el otro para que pueda soltar lo que Dios está podando y que pueda pasar su duelo sin pecar. Quien está pasando por la poda probablemente tendrá pocos deseos de orar y si lo hace es probable que ni siquiera sepa qué pedir. Entonces, cuando usted ve que otro está siendo podado, lo más responsable es orar por esa persona y decirle, Señor, ayúdale a que suelte esto. Dale fortaleza, ayúdalo a soltar, a dejar su duelo, ¿sí? Porque la otra persona no lo puede hacer. La mujer cristiana puede apoyar o ayudar a otro que esté pasando por la poda en las distintas fases de su duelo, apoyándole empáticamente, es decir, poniéndose en sus zapatos sin juicio, sin crítica. Cuando quien sufra la poda recibe apoyo comprensivo, puede mitigar un poco su dolor y lo ayuda también a asumir cada etapa de su proceso con esperanza. Pero por favor, no le diga, y fíjate cuando a mí me pasó. Porque hay gente que dice, no, pues es que el niño se me cayó. No, cuando mis hijos se caían, ¿no? Y uno, no, y pues es que se me perdió el niño de la despensa. No, y a mí se me perdió el de la despensa, el de la red. No, es una competencia. No se trata de eso, se trata de consolar. Amén. Entonces Dios espera esto de ti y de mí. La poda es necesaria y vamos a dar mejor fruto, mucho fruto, mejor fruto, pero cuesta. Amén. Padre Celestial, muchísimas gracias por este hermoso día. Gracias, Señor mío, porque nosotros hoy sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y todo lo que quites de nuestra vida será para bien, Señor. Padre, gracias, Señor mío, por ayudarnos a entender un poquito de tu gran e inmensa voluntad. Señor Jesucristo, ayúdanos a permanecer en ti, Señor, para llevar fruto y mucho fruto y mejor fruto. Amén y amén. Dios les bendiga.